listos. Hay mucha incertidumbre, a veces preocupación, preguntas en las calles, en las redes sociales, qué va a pasar el 28 de julio. También algunos con mucha emoción se preparan para este día. El venezolano por lo general ve un proceso de elección como una gran fiesta electoral. Cada quien ha salido históricamente a votar de forma ciudadana por el candidato de su preferencia, en líneas generales en un ambiente de paz y de civismo. La Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido el día de hoy a los venezolanos participar este 28 de julio en paz, y también ha pedido a las partes que este proceso se realice en un ambiente de tranquilidad. Lo tienen ahí en el portal web de Globovisión, en un clima de paz, de respeto y de aceptar las diferencias, que es lo propio de toda democracia, aceptar al que es diferente. Y justamente el gobierno ha venido también trabajando una campaña de que si ellos pierden, lamentablemente no va a haber paz. Dicen, nosotros somos la garantía de paz. Si ganan los otros, volveremos a ese escenario de las guarimbas, nos van a perseguir a todo chavista. Ellos no aceptan al pueblo chavista. Y el pueblo chavista es el que pues eligió al presidente actual. Claro, y tiene un referente y tiene una influencia muy importante una gran, y es respetable, absolutamente sí, respetable como opción política. Eso es innegable. Pero ahora en la campaña han manejado este discurso. Si ellos ganan, viene más conflicto. Nosotros somos la paz. Que a mí me dan ganas de reír porque estoy pensando que una vez que se reconstituyan institucionalmente en Venezuela organismos como el CNE, yo creo que esta frase de Lula debería estar ahí en la entrada del CNE. Aquí no va a haber un baño de sangre, sino un baño de votos, para el que gane y para el que pierde, porque los dos van a sacar un montón muy grande de votos. Ahora, cuando tú planteas, fíjate tú lo que es la ligereza de la palabra, porque hay gente, yo recuerdo que hay un amigo mío, Juan Barreto, que tú lo conoces, que decía que había gente que tenía, no sé si es, no es dislexia, pero es una enfermedad que tú dices primero las cosas y después las piensas. O sea, ligero de palabra, ¿no? Cuando uno dice una cosa y después se queda uno mismo. Y después tiene que recoger o no haya cómo recoger. No se da cuenta. Ahora, cuando Maduro amenaza con que aquí va a haber una guerra civil si gana la oposición, yo creo que está señalando directamente a las Fuerzas Armadas, porque en Venezuela es un Estado de Derecho que se fundamenta, entre otras cosas, en una organización como las Fuerzas Armadas, que tiene muy bien definido sus deberes y sus compromisos con el país, uno de los cuales es mantener el orden interno. ¿Cómo es que va a haber una guerra civil? Una guerra civil significa dos sectores enfrentados y dos sectores armados. Ahora, ¿cómo es un país que se precia el comandante? Y la población civil, porque en otras ocasiones él mismo ha dicho, la población, la furia bolivariana, decía al principio de la campaña, saldrá a las calles. El ministro Padrino López se vive ufanando, y yo creo que es así, que las Fuerzas Armadas tienen el control del país. Ahora, no es posible plantear una hipótesis de confrontación, ni de violencia, ni de ninguna de esos, digamos, escenarios, mientras las Fuerzas Armadas tengan lo que se llama en el Estado de Derecho el monopolio legítimo de la violencia del Estado. Yo creo que eso, por eso te digo, la gente a veces dice las cosas con tanta ligereza que no se da cuenta del propio contenido y no se da cuenta tampoco de cómo se le devuelven esas palabras. Yo creo que en Venezuela, además, si de algo estamos obstinados los venezolanos, es del conflicto, de la confrontación estéril. Yo creo que si algo desea Venezuela, todos, chavistas, antichavistas, independientes, indiferentes, es que este país pueda volver a tener paz, convivencia, y que en medio de esa convivencia podamos, como en toda democracia, procesar nuestras diferencias, entender nuestra diversidad, respetarnos unos a los otros, como funcionan las democracias en todos los lugares del mundo. Por eso es que estos consejos que le da Alberto Fernández, por cierto, el consejo de Alberto Fernández vale mucho, porque Alberto Fernández, que sabía al final de su mandato, de su último mandato, antes de Milei, que él lo había hecho muy mal y que las encuestas lo ponían por el suelo, no aceptó ser el candidato y buscó un relevo en el peronismo, que de todas maneras perdió con Milei. Pero bueno, se dio cuenta, por eso te digo, porque cuando tú eres gobernante, no es lo mismo ser candidato que ser candidato en el gobierno. Porque cuando tú eres candidato en el gobierno, tú no te estás confrontando con tu adversario. Sino con tu gestión pasada. Contigo mismo, con la destrucción o con la obra buena. Es decir, lo que está... O cómo prometer un nuevo año de cambio cuando no lo hemos visto en los últimos tiempos. Si hay algunos cambios y algunos giros. Claro, también ellos dicen, está el tema de las sanciones. Nos hubiese gustado gestionar sin las sanciones porque de esta forma es injusto. También por esa otra parte, ¿no? Claro, es que bueno... Tú sabes cuál es mi posición sobre eso, categórico, terminante, en contra de las sanciones. Las sanciones es la cosa más absurda. Yo lo he dicho 50.000 veces que he venido aquí, que Estados Unidos, la primera potencia del mundo, que dispone de todos los mecanismos de seguimiento, de inteligencia, bueno, mantenga una cosa que es absurda, porque además no solamente es absurda porque termina recayendo sobre los más débiles y porque evidentemente tiene un efecto sobre el país, sino porque le da al gobierno el gran argumento.
Fidel Castro y sus herederos ahora tienen 60 años diciendo que los cubanos están muriendo de hambre por el imperialismo y por el bloqueo y por la cuestión. Entonces no vas a entender tú una cosa que es simplemente de lógica, de sentido común. Igual quienes... Es una política fracasada. Ahora bien, Claro. hablando de eso, el gobierno ha retomado las negociaciones directas con Claro. Estados Unidos. Y Que por bienvenida. cierto, Biden ya ahora no es el candidato, porque además todo ha venido cambiando. Sí. Todos los días la política y la dinámica, tanto nacional como internacional, se mueven esas piezas del tablero muy rápido. Ha tenido, por cierto, muy buena acogida la candidatura de Kamala De Harris. Kamala Harris. Rápidamente ha logrado, porque allí se pensó que podía venir, digamos, un torbellino de aspiraciones, porque habían unos Sí. candidatos potenciales. Bueno, yo creo que todo el partido se sumó, y los donantes, que eran otros que se habían, con las últimas actitudes y las últimas conductas dudosas de Biden, habían retirado el apoyo, lo tienen allí. Hay que ver ahora cuál va a ser el desenvolvimiento ya del cuadro electoral. Faltan, pareciera que eso es mañana, pero faltan 4 meses, porque las elecciones son en noviembre. Pudiera ser que Kamala Harris rompería el molde completa. Mujer, afrodescendiente, asiática, es decir, una serie de componentes que de verdad le darían a la política de los Estados Unidos una renovación, un vuelco. Sí, Aunque sí. Trump, pues también luego del atentado subió Sí, bastantes claro, puntos en medio de claro, esta campaña. Entonces claro. también está difícil esa contienda Sí, es que electoral. ya Y para venía. Venezuela también, no es lo mismo negociar entre con otras demócratas cosas, que con Biden, entre republicanos. otras cosas, no aceptaba retirarse cuando eran visibles sus vulnerabilidades, porque Biden estaba ahí en las encuestas con Trump. Era Sí. una pelea donde a veces incluso él estaba por encima, porque uno juzga la política norteamericana desde aquí, entonces ve unas cosas. El ciudadano norteamericano lo que ve es el progreso, es la comida, Claro. es el trabajo, es la inflación, o sea, el bienestar que le proporcione cada uno de los ellos. gobernantes. Pues, y eso es lo que premia y castiga. Fíjate tú lo interesante que es el sistema que adoptó los Estados Unidos del 4 y 4. O sea, 4 años con una reelección de 4. ¿Por qué? Bueno, porque a los 4 años tú haces un balance precisamente de eso, de la gestión del gobernante, y lo premias o lo castigas. Claro. Como le pasó a Trump, lo sacan, o en los casos anteriores como Obama, que fue, por ejemplo, o Clinton en su momento, que fueron gobernantes muy exitosos, lo premias con 4 años más. Claro. Pero fíjate que siempre... hasta ahí, 2 años. Claro, que siempre hay como elemento decisorio, que yo no sé por qué mi amigo Nicolás Maduro no lo entiende, que él no es porque baile más salsa que el mundo, o porque sea él el gallo pinto y el otro el gallo pataruco o el gallo chongo, no sé qué cosa, sino que es un problema de los 12 años. Ese problema, ese esfuerzo en bailar ha debido concentrarlo desde el 2013, en que le tocó asumir la presidencia en situaciones muy difíciles, en dar un rumbo, un cambio a la economía, un cambio a la política, un cambio a la sociedad, y otra seguramente sería... Y soluciones a los su- problemas sociales básicos como la educación y la salud y el tema del adulto mayor, que durante estos días de campaña lo ha retomado Sí. con una gran misión. Hoy tenía otro plan para los adultos mayores, pero lo que uno escucha en las calles es, oye, ahora es que se están acordando de nosotros. Sí, eso es muy difícil. Bueno, Eso es muy parte de la campaña, parte de lo que hemos visto, pues del gobierno dicen que han buscado hacer sus esfuerzos, desde la oposición pues señalan, No, obviamente, yo te quien voy a está decir en la una cosa, oposición en campaña critican cuésteme lo que me fuertemente. cueste, desde el punto de vista de la opinión pública. Yo hablo con mucha libertad, porque como no ando buscando votos ¿Sí? ni posiciones, ni me ando acercando ahí. Maduro ha hecho un esfuerzo sobrehumano. Si eso está en 4 y 5 y 7 partes al mismo día, si se ve. Ahora, ese esfuerzo es el signo de unos números que no le dan y que él cree entonces, porque el voluntarismo es así. Todos los que son voluntaristas creen que su sola voluntad. Yo me acuerdo del presidente Caldera cuando estaba perdiendo por paliza con Jaime Lucinchi en las elecciones del 83, y él todavía decía, yo me acuerdo de aquellas entrevistas, no, es que cuando se metan atrás de la cortina, yo sé que la gente va a votar distinto, porque uno siempre sobrepone sus intereses y su voluntad y su subjetivismo y cree que lo puede controlar situaciones que son incontrolables porque son decisiones colectivas. Bien, tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. Usted también puede hacernos sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en la red social X y @argumentosgb en Instagram. Aprovechen que estamos ahorita en vivo a través de la señal de Globo